La encerraron en un congelador para darle una lección, pero no tenían ni idea de quién sería el que abriría esa puerta. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Deja tu país en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias poderosas como esta. Lo primero que la gente notaba de Lena no era su cara, ni su voz. Era la manera en que se movía. En silencio, con eficiencia, como si siempre estuviera intentando ocupar menos espacio del que realmente necesitaba. Lena se deslizaba entre las mesas con la bandeja perfectamente equilibrada en una sola mano. Rellenaba las bebidas antes de que alguien tuviera que pedírselo. Retiraba los platos antes de que se apilaran demasiado. Lena recordaba los pedidos sin anotarlos. También recordaba los rostros. No de una manera que hiciera sentir a los clientes vigilados, sino de una manera que los hacía sentir atendidos. Un poco más de limón, ¿verdad?, decía suavemente, y ya estaba colocándolo en el borde del vaso. A la gente le gustaba eso. Le dejaban propinas por eso. Le decían que era una de las buenas. Lo que no veían era lo que pasaba cuando Lena cruzaba las puertas batientes hacia la cocina. Porque en la cocina, Lena desaparecía. La mesa 12 lleva demasiado tiempo esperando, ladró Rick una noche, sin siquiera mirarla cuando le soltó las palabras. ¿Qué estás haciendo allá afuera, de cháchara? No estaba, empezó Lena. Entonces muévete más rápido. La frase cayó como una puerta que se cierra de golpe. Sin espacio para explicaciones, sin espacio para la verdad. Está bien, dijo Lena en cambio. Lena siempre decía está bien. A Rick le gustaba eso de ella. No en voz alta, no de ninguna manera que fuera a admitir jamás, pero en esa parte fría y práctica de su mente que clasificaba a los empleados en categorías, útil, reemplazable, problema. Lena era útil. Lena aceptaba turnos que nadie más quería. Dobles turnos, turnos de cierre, el tipo que te dejaba los pies adoloridos, la espalda tensa y la cabeza resonando con el eco de voces que nunca dejaban de necesitar algo. ¿Puedes quedarte 2 horas más?, le preguntaba Rick, ya sabiendo la respuesta. Está bien. Puedes venir mañana por la mañana. Jenny llamó para decir que no viene. Está bien. Puedes cubrir también el domingo. Una pausa, solo un segundo más larga de lo habitual. Luego, está bien. No es que Lena no sintiera el agotamiento. No es que Lena no notara cómo a veces le temblaban las manos cuando se ataba el delantal o contaba el cambio en la caja. Era que Lena no tenía el lujo de decir que no. Al final de cada semana, Lena se sentaba en la pequeña mesa de su apartamento con un bolígrafo y una pila de sobres. El alquiler, la electricidad, una factura médica atrasada que doblaba más pequeña que las demás, como si eso pudiera hacerla menos real. Lena hacía los números con cuidado. Siempre con cuidado. Y cada vez el resultado era el mismo, no alcanzaba. Entonces, cuando Rick pedía más horas, Lena decía que sí. Cuando alguien más se quejaba de los horarios injustos, Lena se quedaba callada. Cuando una compañera de trabajo puso los ojos en blanco y dijo, «Sabes que te está usando, ¿verdad?». Lena solo sonrió un poco y siguió limpiando su sección. Porque que la usaran seguía significando que la pagaban. Y que la pagaran significaba que la luz no se apagaba. Los demás se daban cuenta, por supuesto. ¿Por qué le dejas que te hable así?, preguntó Marisa una tarde mientras enrollaban los cubiertos en la parte trasera. Lena se encogió de hombros y dobló la servilleta con cuidado alrededor del tenedor y el cuchillo. No es para tanto. Sí que es para tanto, insistió Marisa. No le habla así a nadie más. Lena no levantó la vista. Solo intento hacer mi trabajo. Marisa la miró fijamente un momento, luego sacudió la cabeza. Eres demasiado buena, ¿sabes? La gente lo ve y se aprovecha. Lena volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. Quizás, dijo. Pero la verdad era que Lena había aprendido hace mucho tiempo que ser difícil traía consecuencias que no podía permitirse. Ser callada era más seguro. Ser complaciente era más seguro. Ser la chica que nunca se quejaba significaba que no te reemplazaban,
y el reemplazo era un riesgo que Lena no podía correr. Más tarde esa noche, mientras el restaurante se llenaba con el zumbido constante del servicio de cena, Lena se movía entre el caos como siempre lo hacía. Pedidos a gritos, platos chocando, voces superponiéndose en un ritmo constante e implacable. Lena. La voz de Rick lo cortó todo. Porque la mesa 7 sigue esperando. Acaban de sentarse, respondió Lena, manteniendo la calma en su tono. Entonces no deberían estar esperando, ¿verdad? Ahí estaba otra vez. El filo en su voz. La manera en que todo lo que Lena hacía era siempre insuficiente. Está bien, dijo Lena. Giró, levantó una bandeja, y se movió más rápido. Nadie notó cómo se le tensaban los hombros. Nadie notó cómo apretaba los labios un poco más de la cuenta. Porque Lena no hacía escenas. Lena no discutía. Lena no se quejaba. Y eso era exactamente por qué, poco a poco, la línea seguía moviéndose. Lo que empezó como turnos extras se convirtió en expectativas. Lo que empezó como pequeñas correcciones se convirtió en palabras afiladas. Lo que empezó como aprovecharse se convirtió en algo más. Algo más frío. Algo que, muy pronto, iría mucho más allá de las palabras. La cocina tenía su propio idioma. No estaba escrito en ningún lado. No se enseñaba durante la capacitación. Pero todo el mundo lo aprendía rápido, o no duraba. Era ruidoso, brusco, veloz. Los platos golpeaban contra las superficies de acero inoxidable. Los sartenes silbaban cuando el aceite tocaba el calor. Los pedidos se gritaban a lo largo de la línea en ráfagas cortas e impacientes que sonaban más como órdenes que como comunicación. 2 filetes, término medio. Ya. ¿Dónde está mi guarnición? Muévanse. 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 No había espacio para la suavidad aquí. No había lugar para la vacilación. La cocina recompensaba la velocidad, la precisión, y sobre todo, la dureza. Y Lena no era dura. Al menos, no de la manera en que ellos lo entendían. Lena no les gritaba de vuelta cuando un cocinero le hablaba bruscamente. Lena no ponía los ojos en blanco ni murmuraba por lo bajo. Lena no tiraba actitud como los demás, como si fuera una armadura. Solo decía, está bien, y seguía moviéndose. Al principio eso la hacía invisible, pero la invisibilidad no dura mucho en un lugar así. Con el tiempo se convierte en otra cosa. En un blanco. Lena. La voz de Rick cortó el caos otra vez, más fuerte de lo necesario. Porque estás ahí parada. Lena no estaba parada. Lena estaba esperando, sosteniendo 2 platos, buscando un camino para pasar la línea sin chocar con nadie. Estoy esperando para, no esperes. Muévete. No había camino, pero Lena sintió de todas formas. Está bien. Lena avanzó, apretándose entre 2 cocineros, uno de los cuales se movió deliberadamente lo suficiente para hacer que su hombro rozara una sartén caliente. Cuidado, murmuró él, aunque había sido él quien se había movido. Lo siento, dijo Lena inmediatamente. El cocinero sonrió, no exactamente con maldad, pero tampoco con amabilidad. Solo entretenido. Eso era lo de la cocina. No siempre se sentía cruel de manera directa. Se sentía casual. Como si la crueldad fuera simplemente parte de la rutina. Algo integrado en el ritmo del lugar. La mesa 9 está mal. Rick anunció unos minutos después. ¿Quién registró esto? Lena revisó el ticket. Su letra. Yo lo hice. Claro que sí. Rick agarró el plato, lo miró medio segundo, luego lo golpeó de vuelta sobre el mostrador. Pidió sin cebollas. El estómago de Lena se hundió. Lena miró de nuevo. La nota estaba ahí, pequeña pero clara. Lo siento. Debo haber qué. No escuché. Su voz subió lo suficiente para que las mesas más cercanas pudieran escuchar a través de las puertas de la cocina. No es complicado, Lena. La gente te dice lo que quiere.
Tú les traes lo que quieren. Ese es el trabajo. Lo voy a corregir, dijo Lena rápidamente. Lo vas a corregir. Rick soltó una carcajada, corta y seca. No, vas a empezar a prestar atención para que no necesite corrección. Un par de los cocineros intercambiaron miradas. Uno de ellos resopló por lo bajo. Lena tragó saliva. Está bien. Lena tomó el plato de vuelta, pidió que lo rehieran, y se movió más rápido. Siempre más rápido. Detrás de ella alguien murmuró, va a llorar uno de estos días. Lo dudo, respondió otra voz. Solo dirá está bien y seguirá adelante. Unos cuantos risas silenciosas siguieron. No lo suficientemente fuertes para llamar la atención, no lo suficientemente suaves para ser amables. Marisa cruzó la mirada con Lena cuando Lena pasó, con el semblante tenso. Marisa parecía querer decir algo, pero no lo dijo. Solo sacudió levemente la cabeza y se volvió a su estación. Porque esa era la otra regla de la cocina. No te involucrabas, a menos que quisieras que la atención se desviara hacia ti, y nadie quería eso. Rick estaba recostado contra el mostrador observando a Lena mientras trabajaba. Había algo en su mirada, no enojo, no exactamente. Cálculo. Rick ya había decidido que era Lena. Es demasiado blanda, le dijo a uno de los cocineros de línea, sin molestarse en bajar la voz. La gente como ella no dura. El cocinero se encogió de hombros. Trabaja duro. Trabajar duro no es lo mismo que ser fuerte. Rick cruzó los brazos. Se dobla, se nota. Lena escuchó cada palabra. Lena mantuvo la cabeza abajo, las manos moviéndose, el semblante cuidadosamente neutral. Quizás se vuelva más dura, dijo el cocinero. Rick sacudió la cabeza. No, Lena es del tipo que se rompe. La frase quedó suspendida en el aire un momento, luego los tickets siguieron imprimiéndose, los pedidos siguieron llegando, el ruido se tragó todo. Pero algo había cambiado. A partir de ese momento, ya no se trataba solo de errores, sino de demostrar algo. Lena, eres demasiado lenta. Lena, estás en el camino. Lena, piensa por una vez. Cada comentario pequeño por sí solo, fácil de descartar, fácil de explicar, pero se acumulaban. Siempre se acumulaban. Y los demás se adaptaron. Dejaron de defenderla, dejaron incluso de mirarla cuando Rick empezaba. Algunos de ellos se unieron, levemente al principio. Un chiste aquí, un comentario allá. Nada demasiado duro. Solo lo suficiente para asegurarse de que el foco se quedara en Lena. Porque mientras Lena fuera la que estaba en evidencia, los demás estaban a salvo. Así funcionaba la cocina. No con un gran acto de crueldad, sino con 100 pequeños, repetidos, reforzados, normalizados, hasta que nadie recordaba dónde había estado la línea en primer lugar. Hasta que alguien como Lena se convertía menos en una persona y más en un papel. La que aguanta, la que no se defiende, la que dice, está bien, sin importar qué. Y una vez que un lugar decide que eso es lo que eres, empieza a preguntarse hasta dónde puede llegar contigo. El error fue pequeño. Tan pequeño que en circunstancias normales, nadie lo habría recordado una hora después. La mesa 14 había pedido un filete término medio. No término medio rojo, no bien cocido, solo término medio. Lena lo había repetido correctamente. Lena siempre lo hacía. Era parte de su rutina. Escuchar con cuidado, repetir con claridad, no darle a nadie una razón para molestarse. Pero en algún punto entre que se imprimió el ticket y el plato llegó al pase, algo cambió. Una llamada mal escuchada, un momento apresurado, un cocinero que agarró el plato equivocado. Para cuando Lena lo puso frente al cliente, el filete sangraba un poco más de lo que debía. El hombre lo notó de inmediato. Esto no es término medio, dijo, cortándolo con el ceño fruncido. Esto es medio rojo. Lena lo sintió antes de siquiera mirarlo. Esa caída silenciosa en el estómago, esa conciencia inmediata de que algo había salido mal.
Lo siento mucho, dijo Lena rápidamente. Lo corrijo enseguida. Lena extendió la mano hacia el plato y eso debería haber sido el final. Una corrección simple, una disculpa rápida, un nuevo plato en 10 minutos. Pero Rick había estado mirando. Rick salió de detrás del mostrador antes de que Lena pudiera siquiera darse la vuelta hacia la cocina. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó Rick, su voz ya bordeando algo más filoso que la preocupación. El filete está, empezó Lena. Le trajo la orden equivocada, le interrumpió el cliente, no enojado, solo molesto. Rick volvió su atención completamente hacia Lena. Le trajiste la orden equivocada. Lo voy a corregir, dijo Lena, manteniendo su voz firme. No te pregunté eso. La voz de Rick subió lo suficiente para llamar la atención. Le trajiste la orden equivocada. Algunas mesas cercanas se habían quedado en silencio. Lena podía sentirlo, el cambio, la manera en que la gente comenzaba a escuchar sin parecer que escuchaba. Sí, dijo Lena en voz baja. ¿Pero tú qué? Rick la cortó. Lo corriges después del hecho. Después de que el cliente ya fue incomodado. Lo siento, dijo Lena de nuevo. Rick soltó una risa corta, sin humor. Lo sientes. Lo repitió como si fuera algo ridículo. Esa es tu solución. Solo dices lo siento y todo está bien. Lena estaba ahí de pie, el plato todavía en las manos, el peso de de repente más pesado de lo que debería. Voy a traer uno nuevo enseguida, dijo Lena. Rick se acercó un paso. ¿Sabes cuál es tu problema, Lena? Las palabras aterrizaron más fuerte de lo que debían, no por lo que dijo, sino por lo familiar que se sentía. Esta no era la primera vez. No empezó Lena. No piensas, dijo Rick con frialdad. Ese es el problema. No piensas. Solo te mueves. Haces cosas sin prestar atención y luego esperas que todos los demás limpien después de ti. Si presté atención, dijo Lena, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. ¿Solo qué? La voz de Rick se afiló. Sigue. Explícalo. La sala se sentía más pequeña, más caliente. Incluso el ruido de la cocina detrás de Lena parecía desvanecerse, como si todo se estuviera estrechando hacia ese único momento. Fue un error, dijo Lena en voz baja. Rick la miró fijamente por un segundo. Luego sonrió. No una sonrisa amable, ni siquiera una enojada. Una fría. Un error, repitió Rick. ¿Escucharon eso? Rick echó una mirada hacia la cocina. Fue un error. Un par de los cocineros levantaron la vista. Uno de ellos sonrió. Gracioso, continuó Rick, volviéndose hacia Lena, porque siento que cometes muchos. Las palabras no fueron fuertes, pero llegaron. Siempre llegaban. Lo voy a corregir, dijo Lena otra vez, porque Lena no sabía qué más decir. Rick se inclinó levemente, bajando la voz lo suficiente para que se sintiera más personal, más deliberado. Siempre dices eso, dijo Rick. ¿Alguna vez piensas en no equivocarte en primer lugar? Algo en el pecho de Lena se apretó. No bruscamente, no dramáticamente. Solo lo suficiente. Suficiente para que respirar fuera un poco más difícil. Lo estoy intentando, dijo Lena, y ahí estaba. La grieta más pequeña. Rick la vio inmediatamente. Intentando, repitió Rick. Este no es un lugar para intentar, Lena. Este es un lugar para hacerlo bien. Pasaron unos segundos. Nadie habló. Nadie se movió. El cliente se retorció incómodamente en su silla, claramente deseando que todo terminara. Solo. Lléveselo, murmuró el cliente. Rick se enderezó, su expresión suavizándose como si nada hubiera pasado. Por supuesto, dijo Rick, de repente amable. Lo corregiremos inmediatamente. Luego, sin mirar a Lena otra vez, añadió, vete. Lena se dio la vuelta y entró a la cocina. El ruido volvió de golpe, los gritos, el estrépito, el calor.
Pero algo había cambiado. Lena podía sentirlo en la manera en que los cocineros la miraban. No abiertamente, no directamente. Solo miradas rápidas, sonrisitas. El más leve movimiento de cabeza. Término medio, no medio rojo, dijo uno de ellos mientras Lena dejaba el plato, su tono apenas un poco demasiado ligero. No lo arruines esta vez. Un par de risas silenciosas siguieron. Lena asintió. Está bien. Lena se quedó ahí un segundo más de lo que debería, las manos apoyadas en el mostrador, los dedos presionando el metal frío como si se aferrara a la tierra. Luego se movió. Porque eso era lo que Lena siempre hacía. Lena se movía más rápido, trabajaba más duro, intentaba borrar el error siendo mejor, más rápida, más callada. Pero la tensión no se desvaneció. Se asentó. Se quedó en el aire como humo después de que algo ya se había quemado. Porque esta no había sido la primera vez. Y en algún lugar al fondo de la cocina, en la manera en que Rick la observaba con esa misma expresión fría y calculadora, estaba claro. Esta no iba a ser la última. La cocina no se calmó después del incidente. Nunca lo hacía de verdad. Pero esa noche había un cambio en el ambiente. Sutil, difícil de nombrar. Como el momento antes de que estalle una tormenta, cuando todo se siente demasiado apretado. Lena lo sentía. En la manera en que Rick la vigilaba más de cerca que de costumbre. En la manera en que los cocineros le hablaban con un poco más de filo. En la manera en que los errores, reales o imaginarios, ya no eran simplemente errores. Eran oportunidades. A las 9:30, el pico de la cena estaba en su máximo. Los pedidos se acumulaban. La impresora no paraba. El calor de los fogones hacía el aire denso y pesado, presionando contra la piel y los pulmones por igual. La mesa 6 está esperando, ladró Rick. La estoy llevando ahora, respondió Lena, equilibrando 2 platos. Entonces, ¿por qué sigues hablando? No estoy, muévete. Está bien. Lena se movió. Más rápido. Siempre más rápido. Pero la velocidad no te protegía en un lugar así. A veces lo empeoraba. Cerca de la parte trasera de la cocina, la puerta del congelador frigorífico se abrió de par en par cuando uno de los cocineros entró a buscar insumos. El aire frío se derramó hacia afuera, cortando el calor por solo un segundo antes de que la puerta volviera a cerrarse. Lena apenas lo notó. Lena estaba enfocada en el siguiente pedido, en la siguiente mesa, en la siguiente cosa que podía hacer bien. Porque hacer las cosas bien era la única manera de sobrevivir allí. Excepto que esa noche no era suficiente. Lena, dijo Rick de repente, su voz más baja que de costumbre. Solo eso ya la hizo detenerse. Rick no se ponía callado. Lena se giró. Sí. Rick hizo un gesto hacia la parte trasera. Ven aquí. El estómago de Lena se apretó. Está bien. Lena lo siguió más allá de la línea, más allá de las pilas de platos, más allá de los lugares donde el ruido era tan fuerte que podía ahogar cualquier cosa privada. Cerca del congelador era más silencioso. 2 de los cocineros de línea ya estaban allí, Jason y Mark, ambos recostados casualmente contra la pared, con los brazos cruzados, observando. Lena frenó el paso. ¿Qué está pasando?, preguntó Lena. Rick ladeó ligeramente la cabeza, estudiando a Lena. ¿Estás teniendo problemas esta noche?, dijo Rick. Solo estoy tratando de mantener el ritmo, respondió Lena. Ese es el problema, dijo Rick. Siempre estás intentando. La misma palabra, el mismo tono. Lena tragó saliva. Dije que lo corregiría. Rick sonrió levemente. Y siempre lo haces, dijo Rick. Después del hecho. Algo en la manera en que lo dijo hizo que Lena diera un pequeño paso atrás. No entiendo, dijo Lena. Jason soltó una risita baja. No. Dijo Jason. Mark sacudió la cabeza. Ese es precisamente el punto. Los ojos de Lena se movieron entre los 3. 3 de ellos, una de Lena.
El pasillo de repente se sentía más angosto de lo que era un momento atrás. Tengo mesas esperando, dijo Lena. Debería volver. Rick avanzó. Todavía no. La espalda de Lena rozó ligeramente la puerta del congelador. Fría. Sólida. Necesitas aprender, dijo Rick. ¿Aprender qué? ¿Cómo funciona este lugar? Lena sacudió levemente la cabeza. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Eso no es suficiente, dijo Rick. No había enojo en su voz ahora, solo algo plano, decidido. Y eso era peor. Rick echó una mirada a la puerta del congelador, luego de vuelta a Lena. Quizás un reinicio ayude. Lena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Jason se separó de la pared. Vamos, dijo Jason con ligereza. Solo entró un segundo. El pecho de Lena se apretó. ¿Por qué? Porque lo dijimos, agregó Mark. Ahí estaba. No un chiste, no realmente. Algo más. Lena sacudió la cabeza. Necesito volver con mis mesas. La expresión de Rick no cambió. Ese es el problema, dijo Rick otra vez. Crees que tú decides cuándo puedes moverte. Antes de que Lena pudiera reaccionar, Jason agarró el manubrio y jaló la puerta del congelador. Una ráfaga de aire helado la golpeó al instante. Solo un minuto, dijo Jason casi con casualidad. Refréscate. Lena dio otro paso atrás, levantando ligeramente las manos. No, yo. La mano de Rick se apoyó en el hombro de Lena. Firme. No brusca, pero tampoco suave. No hagas esto más difícil de lo que necesita ser. Las palabras eran tranquilas, controladas, y eso las hizo aterrizar aún más pesado. Yo no quiero, empezó Lena. Mark se movió por detrás de Lena. Relájate, dijo Mark. Es solo una broma. Una broma. Esa palabra quedó suspendida en el aire medio segundo. Luego todo pasó a la vez. Un empujón, un tropiezo, el frío envolviéndola entera al cruzar el umbral. Espera. La puerta se cerró de golpe. Oscuridad. El tipo sofocante que viene con un espacio sellado. Por un segundo, Lena no se movió. No respiró. Luego Lena se abalanzó hacia adelante, agarrando el manubrio, girándolo. Cerrado con llave. «Hey», gritó Lena, su voz aguda, inmediata. «Abran la puerta». Al otro lado, amortiguado a través del grueso metal, Lena escuchó risas. No fuertes, no histéricas, solo casuales. «Relájate». La voz de Jason llegó amortiguada. «Te sacamos en un minuto». El corazón de Lena empezó a latir con fuerza. «Esto no es gracioso», dijo Lena, más fuerte ahora. «Abran la puerta». Otra voz. «Mark. Quizás pienses más rápido después de esto». Más risas. Pasos que se alejaban. «Hey», gritó Lena, golpeando la puerta ahora con los puños. «Rick, esto no es», sin respuesta. Solo silencio y el frío. El frío la envolvió al instante, penetrando a través de la tela, mordiéndole la piel, asentándose profundamente en los huesos. Lena apretó las manos contra la puerta, su respiración empezando ya a acelerarse. «Van a volver», se dijo Lena a sí misma. «Solo están bromeando. Van a abrir». Porque eso era lo que hacía la gente, ¿verdad? No te dejaban ahí simplemente. No te... Lena golpeó la puerta otra vez, más fuerte. «Abran la puerta». Pero afuera, el ruido de la cocina se tragó todo. Y adentro, el frío comenzó su trabajo silencioso y paciente. Afuera, Rick se limpió las manos en una toalla y volvió hacia la línea como si nada hubiera pasado. «¿Dónde está Lena?», preguntó alguien. «Tomándose un descanso», dijo Rick. Jason sonrió. «Sí, enfriándose». Unos cuantos se rieron. No porque fuera gracioso, sino porque era más fácil que pensar en lo que acababan de hacer. Rick no miró atrás. Porque en su mente,
no era crueldad. No era maltrato, era una lección. Y las lecciones en un lugar así estaban hechas para quedarse. Al principio, Lena les creyó. Esa fue la parte más extraña. No el frío, no la oscuridad, ni siquiera la puerta cerrada con llave. Fue la creencia. Van a abrir, susurró Lena para sí misma, la mano todavía aferrada al manubrio. Solo es un minuto. Lena presionó el oído contra el metal, escuchando pasos, voces, cualquier cosa que sonara como alguien regresando. La cocina aún era ruidosa, se gritaban pedidos, chocaban sartenes, el ritmo constante de un lugar que nunca se detenía. «Están ocupados», se dijo Lena. Lena golpeó la puerta, no fuerte, solo lo suficiente. «Hey», llamó Lena, intentando mantener la voz firme. «Está bien, ya entendí. Pueden abrir». Sin respuesta. Lena esperó. Contó en su cabeza. 10 segundos, 20, 30. Luego golpeó otra vez, más fuerte. Chicos. Nada. El frío ya estaba empezando a asentarse. No dolorosamente, todavía no. Solo una sensación que se arrastraba, una presión silenciosa contra su piel. El aire más agudo de lo que debería ser. Cada respiración un poco demasiado crujiente en los pulmones. Lena trasladó su peso de un pie al otro. «Abran la puerta», dijo Lena, más fuerte ahora. Su voz sonaba diferente en el congelador, más pequeña, más delgada, como si el espacio mismo la tragara antes de que pudiera llegar a alguien afuera. Lena golpeó la puerta con la palma de la mano. Rick. El nombre le resonó de vuelta, sordo y vacío. Lena golpeó otra vez, más fuerte. Jason. Mark. Esto no es gracioso. El ruido de la cocina continuó, sin cambios, como si Lena no estuviera ahí en absoluto. Pasaron minutos, o quizás menos. El tiempo ya se sentía extraño, estirándose y comprimiéndose de maneras que hacían difícil saber cuánto tiempo llevaba dentro. Los dedos de Lena empezaron a arder. Una sensación aguda y punzante que se fue colando lentamente, como si el frío la estuviera probando, decidiendo hasta dónde podía llegar. Lena se frotó las manos. «Van a venir», dijo Lena otra vez, esta vez más callado. «Tienen que venir». Lena golpeó de nuevo, luego aporreó. «Déjenme salir». Nada. Los sonidos de la cocina empezaron a cambiar. El ritmo frenético del servicio de cena se suavizó. Los gritos se volvieron menos frecuentes. El estrépito se espació. Lena lo notó sin querer. La manera en que uno nota que una sala se va quedando más tranquila aunque no esté prestando atención. «No», susurró Lena. «No, no, no». Lena golpeó la puerta otra vez, más fuerte ahora, las palmas escociendo del impacto. «Hey, voy en serio. Abran la puerta». La voz de Lena se quebró en la última palabra. Nada. Lena apoyó ambas manos contra el metal y se inclinó hacia adelante, la frente descansando contra él. «Por favor», dijo Lena más bajito. El frío ya no era solo una sensación. Era una presencia. Envolvió las piernas de Lena primero, filtrándose por los zapatos, trepando lentamente hacia arriba. Los dedos de los pies se entumecieron, luego los pies, luego los tobillos. Lena se movió de nuevo, intentando moverse para mantener la circulación. «Van a volver», insistió Lena. «Se van a dar cuenta». Pero los sonidos afuera seguían cambiando, desapareciendo. Uno por uno, las señales de actividad desaparecieron. La impresora se detuvo. Los gritos se detuvieron. El zumbido de la conversación del comedor se apagó, luego se adelgazó, luego desapareció por completo. Lena se paralizó, no de frío, de la realización. «Están cerrando», susurró Lena. Su respiración se vino más rápido ahora, visible en el aire helado. «No, no, no harían eso». Lena golpeó los puños contra la puerta. «Hey». La palabra se desgarró de su garganta, más fuerte que cualquier cosa que Lena hubiera dicho antes. Se le rebotó de vuelta,
hueco e inútil. Abran la puerta. La voz de Lena rebotó en las paredes, aguda y desesperada. Sin respuesta, solo silencio. El tipo de silencio que se instala cuando todo lo demás ya se fue. El tipo que te dice que no hay nadie que pueda escucharte. Las manos de Lena empezaron a temblar, no solo de miedo, del frío. Era más profundo ahora, ya no solo en la superficie de la piel. Lena había entrado dentro, asentándose en los músculos, poniéndolos rígidos, lentos. Lena golpeó la puerta otra vez, más débilmente esta vez. Por favor. La voz de Lena se quebró por completo. Todavía estoy aquí. Las palabras se sintieron ridículas en cuanto las dijo. Por supuesto que Lena seguía ahí, pero nadie estaba fuera. Las luces de la cocina se apagaron. Lena no lo vio, pero lo sintió. El cambio. La confirmación final de que la noche había terminado, de que el edificio se había vaciado, de que cualquier posibilidad de que alguien pasara casualmente y abriera la puerta había desaparecido. Las rodillas de Lena cedieron levemente. Lena se sostuvo contra la pared, los dedos resbalando contra el metal frío. «Está bien», susurró Lena, su voz temblando. «Está bien. Piensa». Pero pensar se estaba volviendo más difícil. Los pensamientos de Lena se movían más lento, como si estuvieran caminando a través de algo espeso y pesado. Lena jaló los brazos cerca del cuerpo, intentando aferrarse al calor que ya se estaba desvaneciendo. Los dientes de Lena empezaron a castañear, pequeño al principio y luego más fuerte, incontrolable. Lena se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, la espalda apoyada contra el metal, las rodillas jaladas hacia el pecho. Solo. «Quédate despierta», murmuró Lena. La respiración le salía en ráfagas cortas ahora, cada inhalación aguda y dolorosa. Los dedos estaban entumecidos. Los pies estaban peor. Lena ya no lo sentía. El tiempo seguía moviéndose, o quizás no. Quizás solo se extendía, los minutos convirtiéndose en algo más largo, algo más pesado. Lena intentó ponerse de pie otra vez. Las piernas no respondieron como debían. Las sentía lejanas, desconectadas. Lena se impulsó de todos modos, usando la pared, el cuerpo bamboleándose ligeramente. «Ayuda», dijo Lena, pero la palabra apenas logró pasar sus labios. La voz de Lena se estaba desvaneciendo. Todo se estaba desvaneciendo. El frío ya no era agudo. No mordía. Era sordo, adormecedor, como si el cuerpo de Lena estuviera apagando las cosas lentamente. Los pensamientos de Lena se escurrieron, fragmentos en lugar de oraciones completas. Van a volver. Tienen que volver. Lena dio un paso hacia la puerta. El pie se enganchó en nada. Lena tropezó, cayó. El impacto apenas lo registró. Lena se quedó tendida ahí un momento, mirando el techo. La respiración superficial, irregular. El frío ya no se sentía tan fuerte. Eso debería haberle dado miedo, pero no fue así. Solo se sentía lejano, como todo lo demás. Los párpados de Lena letearon, se cerraron, se abrieron otra vez. «No te duermas», susurró Lena. Pero el cuerpo de Lena no escuchó. Estaba demasiado cansado, demasiado frío, demasiado lejos. El congelador zumbó tranquilamente alrededor de Lena, indiferente, sin cambios. Y en algún lugar afuera, en un restaurante oscuro y vacío, el último rastro de calor desapareció cuando la noche se asentó, dejando a Lena sola con el frío y el silencio que no respondía nada. En algún momento, el frío dejó de sentirse como dolor. Esa era la parte que Lena no entendía. Lena había esperado que siguiera empeorando, volviéndose más agudo, más insoportable, como algo que se acumularía y la obligaría a moverse, a luchar, a gritar más fuerte de lo que ya había gritado. Pero en cambio, cambió. Se apagó. Los bordes afilados se suavizaron en algo pesado, algo lento. El cuerpo de Lena dejó de reaccionar como debería. Los dedos de Lena, que antes ardían y escocían, ahora se sentían lejanos, como si le pertenecieran a otra persona.
Lena levantó la mano ligeramente y la vio moverse, pero la conexión entre el movimiento y la sensación había desaparecido. Eso no está bien, susurró Lena, aunque las palabras apenas hicieron sonido. La respiración de Lena salió en nubes delgadas, más débiles cada vez. Lena estaba tendida de lado ahora, aunque Lena no recordaba haberse movido. El suelo debajo era duro e implacable, pero ni eso se registraba como debería. Todo se sentía lejano. Lena cerró los ojos. Solo por un segundo. Cuando los abrió de nuevo, la oscuridad no había cambiado. Pero algo más sí lo había hecho. El silencio se sentía más profundo, más pesado, como si estuviera presionando desde todos los lados. «Quédate despierta», murmuró Lena, aunque las palabras le salieron lentas, arrastradas. Lena intentó impulsarse de nuevo. Los brazos no cooperaron. Temblaron, luego cedieron. La mejilla de Lena se apoyó contra el suelo frío. Y esta vez, Lena no lo intentó de nuevo de inmediato. Los pensamientos de Lena empezaron a derivar, no en línea recta, no en nada que pudiera seguir. Se escurrían, saltaban, se rompían y se reformaban en otra cosa. Lena vio su apartamento. La pequeña mesa de cocina con la pata desigual que había apuntalado con un trozo de cartón doblado. La pila de sobres que seguía empujando a un lado, prometiéndose a sí misma que los atendería después. Después. Siempre había un después. Lena se vio sentada ahí, bolígrafo en mano, mirando números que nunca cuadraban del todo. Solo un turno más, se había dicho a sí misma. Uno más y alcanzará. Pero nunca alcanzaba. El recuerdo cambió. La voz de su madre. Suave, cansada, como había sonado en el teléfono solo unas noches atrás. «No tienes que seguir haciendo esto, Lena», había dicho su madre. «Puedes volver a casa». A casa. Lena había cerrado los ojos entonces también. «Estoy bien», había respondido Lena, las mismas palabras que siempre usaba. «Puedo con esto». Porque Lena no podía volver. Porque volver significaba admitir que no podía manejarlo. Y Lena había pasado demasiado tiempo convenciéndose a sí misma de que sí podía. El frío se metió más profundo, ya no en la superficie, adentro. El pecho de Lena se sentía apretado, cada respiración más superficial que la anterior. Lena tembló una vez, luego otra. Luego el temblor se detuvo. Eso debería haberle dado miedo. Alguna parte de Lena lo sabía. Pero el miedo también se estaba desvaneciendo. Todo se estaba desvaneciendo. Lena pensó en su primer día en el restaurante. Lo nerviosa que había estado. Lo cuidadosa que era. «Solo necesito que esto funcione», se había dicho Lena a sí misma. Y por un tiempo funcionó. Los cheques llegaron. Las luces se mantuvieron encendidas. El refrigerador tenía comida, aunque no mucha. Lena se había dicho a sí misma que eso era suficiente. Que estar cansada estaba bien. Que la trataran como si no importara estaba bien. Con tal de poder seguir adelante. Los pensamientos de Lena se escurrieron otra vez, de vuelta a la cocina, a la voz de Rick. «Eres del tipo que se rompe». En ese momento Lena lo había descartado en su mente. Se había dicho a sí misma que Rick estaba equivocado. Que Lena no era débil. Que Lena podía aguantarlo. Que siempre había podido. Un sonido tenue escapó de sus labios. No exactamente una risa. No exactamente nada. «No lo hice», intentó decir Lena, pero la oración no terminó. Los labios de Lena apenas se movieron. El frío ahora la envolvía completamente. No agudo. No doloroso. Solo ahí. Como una manta. Pesada. Reconfortante de una manera que no tenía sentido. Los párpados de Lena se volvieron más pesados. Cada vez que parpadeaba, se quedaban cerrados un poco más. «No te duermas», susurró Lena otra vez. Pero la voz de Lena se había ido. Era apenas un aliento ahora. Apenas algo. Lena intentó pensar en algo a lo que aferrarse. Algo sólido.
Algo que la mantuviera aquí. El rostro de su madre. La manera en que sonreía aunque estuviera preocupada. Siempre cuidas a todos los demás, había dicho su madre una vez. ¿Quién te cuida a ti? Lena se había encogido de hombros. Estoy bien. Siempre está bien. Incluso ahora, incluso aquí. El cuerpo de Lena se sentía cálido. Eso estaba mal. Lena sabía que estaba mal, pero no se sentía mal. Se sentía más fácil. La tensión en sus músculos se deslizó. El dolor en el pecho se suavizó. La respiración de Lena se desaceleró. Adentro, afuera, superficial, desvaneciéndose. El congelador zumbó firmemente alrededor de Lena, sin cambios, indiferente. El tiempo pasó o quizás no. Quizás simplemente dejó de importar. Los pensamientos de Lena se descompusieron completamente ahora. Ya no más recuerdos, ya no más palabras, solo fragmentos, luz, sonido, nada. Los ojos de Lena se cerraron de nuevo. Esta vez no se abrieron de inmediato. Y en la quietud de la noche silenciosa, sin nadie que la escuchara y sin nada a que aferrarse, Lena se fue alejando más del mundo en el que había estado intentando tan duro quedarse. Hasta que incluso la esperanza, callada y suavemente, se escurrió de su alcance. El restaurante nunca debió estar tan silencioso, no a esa hora. Incluso después del cierre, siempre había algo. Una luz encendida en la parte trasera, el leve estrépito de platos siendo apilados, una radio sonando baja mientras alguien terminaba de limpiar la línea. El ruido persistía en lugares como este. Pero esta noche, no. El edificio permanecía en quietud, oscuro detrás de sus ventanas de vidrio. El letrero de neón sobre la puerta parpadeaba levemente como si no hubiera decidido si seguir encendido o rendirse. Al otro lado de la calle, un auto negro se detuvo lentamente. El motor no se apagó de inmediato. Ralentizó. Adentro, un hombre estaba sentado en el asiento trasero, la mirada fija en el restaurante. No era el tipo de hombre que llegaba a lugares como este sin ser notado, no porque intentara llamar la atención, sino porque la atención lo seguía de todos modos. Su nombre era conocido en ciertos círculos, pronunciado con cuidado, usualmente en tonos más bajos. El hombre no necesitaba levantar la voz. El hombre no necesitaba explicarse. El tipo de poder que cargaba no venía del volumen. Venía de la certeza. El hombre revisó su reloj, 10 minutos pasados la hora. El hombre nunca llegaba tarde. Y el restaurante nunca estaba cerrado para él. El chofer lo miró por el espejo retrovisor. ¿Quieres que llame primero? No. La respuesta fue inmediata. Plana. El hombre abrió la puerta al mismo. El aire frío se precipitó cuando el hombre salió a la acera, el abrigo moviéndose ligeramente con el gesto. El hombre lo acomodó una vez, distraídamente, luego miró el edificio. Algo no estaba bien. No era obvio, nada dramático, solo estaba mal. El hombre caminó hacia la entrada, los pasos medidos, sin prisa. El tipo de ritmo que hacía que la gente se apartara de su camino sin saber por qué. La puerta estaba sin llave. Eso, más que cualquier otra cosa, le hizo detenerse. Los restaurantes no dejaban las puertas sin llave después del horario, no en este vecindario. El hombre la empujó. La campana sobre la puerta sonó suavemente, demasiado fuerte en el silencio. Adentro, el aire se sentía rancio, vacío. El comedor estaba oscuro, las sillas apiladas sobre las mesas, los cubiertos enrollados y guardados. Todo se veía limpio, terminado, como si la noche hubiera terminado exactamente como debería. Pero no había sido así. El hombre entró más, sus ojos moviéndose lentamente por la sala, tomando detalles sin parecer enfocarse en ninguno de ellos. Un vaso dejado en una mesa cerca de la parte trasera, a medio llenar, una servilleta en el suelo. Pequeñas cosas, fuera de lugar. El hombre no habló, no llamó, no necesitaba hacerlo. El tipo de hombre que era no anunciaba su presencia. Observaba, escuchaba, y en este momento estaba escuchando. Al principio, no había nada.
Solo el leve zumbido del edificio, el distante rum rum de la electricidad corriendo a través de cables ocultos en las paredes. Luego, algo más. Tan callado que casi no se registraba. Un sonido que no estaba hecho para ser escuchado. Un ritmo sordo e irregular. El hombre se inmovilizó, giró ligeramente la cabeza, escuchó de nuevo. Ahí estaba, tenue, irregular, un sonido hueco y suave, no venía del comedor, venía de más adentro. El hombre se movió hacia la cocina. La puerta se abrió suavemente, las bisagras crujiendo levemente en el silencio. La cocina estaba más oscura que el frente. Solo una luz de techo permanecía encendida, proyectando largas sombras sobre las superficies de acero inoxidable. Todo estaba en su lugar, demasiado en su lugar. El hombre caminó lentamente, la mirada barriendo la sala. La línea estaba limpia, los pisos trapeados, pero algo persistía en el aire. No un olor, no exactamente. Una sensación. El tipo que no se cuestiona. El tipo que te dice que algo ha pasado aquí. El sonido llegó otra vez, más suave esta vez, pero más cerca. El hombre se detuvo, se giró, hacia la parte de atrás. El congelador frigorífico. La puerta estaba cerrada, una capa delgada de escarcha delineando los bordes. El hombre se acercó, cada movimiento deliberado. El sonido llegó otra vez, apenas perceptible. Un golpeteo débil. No constante, no fuerte, pero real. El hombre se quedó frente a la puerta por un momento, completamente inmóvil, como confirmando lo que ya sabía. Luego su mano se levantó, se posó sobre el manubrio. Frío. El hombre hizo una pausa, no por vacilación, por certeza. Y porque lo que fuera que estuviera al otro lado de esa puerta, no debería estar ahí. Y el hombre ya entendía lo que eso significaba. El manubrio giró, el sello se rompió con un crujido agudo cuando la puerta se abrió. Una ráfaga de aire helado se derramó hacia afuera, vertiendo hacia la cocina. Y por primera vez esa noche, el silencio se rompió. El frío lo golpeó primero. No como un shock, no como algo desconocido, sino como información. Agudo, inmediato, malo. Se derramó del congelador en una oleada, enroscándose alrededor de sus piernas, trepando hacia arriba, trayendo consigo algo más pesado que solo temperatura. Quietud. El hombre no dio un paso atrás, dio un paso adelante. La luz de la cocina se extendió hacia el congelador, cortando la oscuridad en una franja estrecha. No llegaba lejos, solo lo suficiente para delinear formas, estantes, cajas, y algo en el suelo. Por una fracción de segundo, su mente hizo lo que hacen todas las mentes. Intentó darle sentido de la manera más fácil posible. Una bolsa tirada, un abrigo, algo que no importaba. Luego la forma se movió, apenas. Un pequeño movimiento irregular, y la ilusión desapareció. El hombre cruzó el umbral sin vacilar. El frío lo cerró al instante, pero el hombre no reaccionó ante él. La tensión del hombre ya se había estrechado, bloqueada en la figura en el suelo. Una mujer, ligeramente encogida de lado, demasiado quieta. El hombre se arrodilló a su lado, una mano ya extendiéndose, girándola suavemente. La piel de la mujer estaba pálida, no solo clara, pálida de una manera que no tenía nada que ver con el color y todo con la ausencia. Los labios de la mujer tenían un tinte azul. Las pestañas de la mujer descansaban contra sus mejillas, sin moverse. Por un momento, no hubo nada. Sin respiración, sin sonido, nada. Luego, una inhalación tenue y superficial. Tan leve que casi no contaba, pero estaba ahí. Viva. La mandíbula del hombre se apretó. Hey. La voz del hombre era baja, controlada, pero tenía peso. El hombre deslizó una mano bajo los hombros de la mujer, levantándola con cuidado. El cuerpo de la mujer no resistió. No respondió en absoluto. Se dobló hacia él con el peso suelto y frágil de alguien que ya no tenía nada con que sostenerse. La cabeza de la mujer cayó contra su pecho. El aliento de la mujer se fantasmeó débilmente contra su abrigo.
demasiado lento, demasiado débil. El hombre se levantó en un movimiento fluido, jalándola completamente hacia sus brazos. «Quédate conmigo», dijo el hombre, no en voz alta, no con urgencia, sino con una certeza que hacía que las palabras se sintieran menos como una petición y más como una orden. Los párpados de la mujer aletearon, solo una vez, luego otra. Un sonido pequeño y roto escapó de sus labios, no una palabra, ni siquiera cerca, pero era algo. El hombre se dio la vuelta y salió del congelador. El frío lo siguió por un momento, pegándose, renuente a soltarlo, antes de disiparse en el aire más cálido de la cocina. El hombre no se detuvo, no miró alrededor, no preguntó. El hombre cargó a la mujer directamente a la mesa de preparación más cercana y la tendió con cuidado, una mano todavía apoyada en el hombro de la mujer como para mantenerla anclada. El cuerpo de la mujer temblaba levemente ahora, no suficiente, no el temblor violento que debería haber tenido. El sistema de la mujer estaba demasiado lejos para eso. El hombre extendió la mano hacia la tela más cercana, luego se detuvo. No era suficiente, ni siquiera cerca. El abrigo del hombre se quitó en un movimiento brusco, pesado, cálido. El hombre lo envolvió alrededor de la mujer sin vacilar, jalándolo apretado alrededor de sus hombros, metiéndolo bajo sus brazos, sellando el calor que pudiera contra su piel. «Mírame». La mano del hombre subió, firme pero cuidadosa, inclinando el rostro de la mujer lo suficiente. Los ojos de la mujer se abrieron, apenas, nublados, sin enfocarse, pero abiertos. «Quédate despierta». Las palabras tenían el mismo tono de antes, tranquilas, precisas, innegociables. La mirada de la mujer no se posó en él, se desvió, se escurrió, pero la mujer hizo un sonido, un intento débil y fracturado de hablar. «Frío, ya sé». El hombre acomodó el abrigo alrededor de la mujer otra vez, los movimientos eficientes, practicados de una manera que sugería que esta no era la primera vez que el hombre manejaba algo crítico. «Ambulancia», dijo el hombre, ya metiendo la mano al bolsillo. El teléfono estaba en su mano antes de que la palabra hubiera salido completamente de su boca. El hombre no vaciló. «Manden una», dijo el hombre a la línea. La voz del hombre no subió, no necesitaba hacerlo. «Ya». El hombre dio la dirección, corta, exacta. Luego cortó la llamada. La atención del hombre volvió a ella de inmediato. La respiración de la mujer titubeó, irregular, demasiado lenta. El hombre presionó ligeramente la mano contra el cuello de la mujer, buscando el pulso. Ahí, tenue. Pero ahí. La expresión del hombre no cambió, pero algo en sus ojos sí lo hizo. Un cambio, sutil, peligroso. El hombre miró hacia el congelador. La puerta abierta todavía dejaba escapar aire frío hacia la cocina. La comprensión se asentó completamente ahora. No confusión, no especulación, entendimiento. Alguien la había metido ahí. Alguien había cerrado esa puerta. Alguien la había dejado. La mirada del hombre se endureció, no exteriormente, no de una manera que la mayoría notaría, pero estaba ahí. Una furia callada y controlada que no ardía caliente. Ardía fría, más fría que el mismo congelador. El hombre se volvió hacia la mujer, enfocado, presente, porque esto era primero. La mujer era primero. «Quédate conmigo», dijo el hombre otra vez, la voz igual de firme que antes. Los ojos de la mujer aletearon una vez más, lucharon, luego lo encontraron por medio segundo, justo el tiempo suficiente para registrar que ya no estaba sola. Los labios de la mujer se movieron. No salió ningún sonido esta vez, pero la mujer no cerró los ojos. Todavía no. El hombre ajustó el abrigo otra vez, la mano firme en el hombro de la mujer, manteniéndola en pie, manteniéndola anclada. La cocina permaneció en silencio alrededor de ellos, pesada, esperando. Y en ese silencio, con la puerta del congelador todavía abierta y la verdad de lo que había pasado asentándose en las mismas paredes, algo ya había comenzado. No ruidoso, no caótico, pero inevitable. Porque hombres como él no reaccionaban en el momento. Recordaban. Y cuando actuaban, no era con ruido.
Era con finalidad. La ambulancia llegó en menos de 6 minutos. No porque el tráfico estuviera ligero, no porque la ciudad fuera eficiente, sino por quien había hecho la llamada. Las sirenas cortaron la calle tranquila, luces rojas y azules parpadeando contra las ventanas oscuras del restaurante. Las puertas se abrieron de golpe, los paramédicos moviéndose rápido, enfocados, ya preparados para lo peor. El hombre no se hizo a un lado cuando entraron. Dio un paso atrás justo lo suficiente para darles espacio, su presencia todavía llenando la habitación sin esfuerzo. Hipotérmica, dijo uno de ellos rápidamente, arrodillándose junto a la mujer. El pulso es débil. Estaba en el congelador, respondió el hombre. Eso era toda la explicación que necesitaban. Los paramédicos se movieron con precisión, mantas, oxígeno, manos cuidadosas levantando a la mujer hacia la camilla. Los ojos de la mujer aletearon una vez cuando ajustaron la mascarilla sobre su rostro. Por un segundo, solo un segundo, su mirada lo encontró a él otra vez, sin enfocar, pero consciente. Luego se escurrió. Los paramédicos la sacaron, las puertas abriéndose de par en par, el aire frío de la noche precipitándose para encontrar el calor de la urgencia. El hombre miró hasta que las puertas de la ambulancia se cerraron, hasta que las sirenas se desvanecieron en la distancia. Solo entonces se volvió hacia el restaurante. El silencio adentro se sentía diferente ahora, no vacío, cargado. El hombre caminó lentamente por la cocina, los ojos recorriendo todo con quieta precisión. La puerta del congelador todavía estaba abierta, el aire frío todavía derramándose hacia afuera. El hombre la cerró con una mano. El sonido del sello cerrándose en su lugar resonó más fuerte de lo que debería. Detrás del hombre, la puerta principal se abrió de nuevo. No eran paramédicos esta vez. Sushivan. Sushivan entró sin vacilar, la mirada recorriendo la habitación una vez antes de posarse en el hombre. «¿Llamaste?», dijo Sushivan. «Sí». Sushivan no preguntó qué había pasado. Sushivan no necesitaba hacerlo. Sushivan seguía instrucciones, siempre. «¿Qué necesitas?», preguntó Sushivan. La respuesta llegó sin pausa. «Todo». Sushivan asintió una vez, y eso fue suficiente. En menos de una hora, la información empezó a llegar. Nombres, horarios, imágenes de cámara. Rick, Jason y Mark. La cronología era clara. Demasiado clara. Las imágenes de la cocina mostraban a la mujer siendo llevada a la parte trasera. Mostraban el momento en que la puerta del congelador se abrió. Mostraban el empujón. Mostraban la puerta cerrándose. Mostraban a los tres alejarse, riéndose, dejándola. El hombre lo vio una vez, solo una vez. Luego dejó la tableta. La expresión del hombre no había cambiado, pero algo se había asentado. Final. «¿La dejaron ahí?», dijo Sushivan en voz baja. «Sí». «Por horas». «Sí». Una pausa. «¿Qué quieres que se haga?». El hombre no respondió de inmediato. El hombre no se apresuró. Porque esto no era algo hecho con enojo. El enojo era rápido. Esto no era rápido. Esto era deliberado. «Empieza con el negocio», dijo el hombre. Sushivan asintió de nuevo. Para la mañana, el restaurante dejó de existir de cualquier manera significativa. Los inspectores de salud llegaron antes de que las puertas pudieran abrirse. Se encontraron violaciones. No pequeñas. No cosas que se pudieran explicar. Serias. Inmediatas. El tipo que forzaba el cierre. Las licencias fueron suspendidas. Los proveedores dejaron de contestar llamadas. Las cuentas fueron congeladas bajo investigación. Para el mediodía, las puertas estaban cerradas con un aviso oficial pegado en el vidrio. Cerrado indefinidamente. Rick se enteró de la misma manera que todos los demás. Parado afuera, leyendo el papel con manos temblorosas. «Esto es un error», dijo Rick para nadie. Pero nadie respondió. Porque ya no había nadie que respondiera. Jason y Mark no llegaron al trabajo ese día. Ni al siguiente.
ni ningún día después de ese. Sus nombres ya se habían movido por los canales correctos. Historial laboral marcado. Verificaciones de antecedentes actualizadas. Puertas que antes estaban abiertas para ellos se cerraron silenciosamente. Las oportunidades desaparecieron. Las llamadas no se contestaron. Y luego estaban las consecuencias legales. No inmediatas, no ruidosas, pero inevitables. Se presentaron cargos. Agresión, negligencia, puesta en peligro. El tipo que no desaparece. El tipo que te sigue. Rick intentó pelear. Rick intentó argumentar. Era solo una broma, dijo Rick. Pero las bromas no dejan personas en camas de hospital. Las bromas no vienen con mascarillas de oxígeno y temperaturas corporales cayendo por debajo de los niveles de supervivencia. Las bromas no aparecen en cámara con marcas de tiempo y evidencia que no miente. Y para el final de la semana, el nombre de Rick estaba asociado a algo permanente. Algo que no sería borrado. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en una habitación de hospital llena de máquinas tranquilas y monitores pitando constantemente, la mujer yacía bajo mantas cálidas. Su respiración lenta, pero estable. Viva. El médico lo había llamado crítico, pero recuperándose. Una frase que se equilibraba en una línea delgada entre lo que casi se había perdido y lo que había sido jalado de vuelta. El hombre estuvo afuera de esa habitación una vez. No entró. No necesitaba hacerlo. El hombre había visto suficiente. El hombre se dio la vuelta. Caminando por el pasillo con el mismo paso firme de siempre. Detrás del hombre, las máquinas continuaron su ritmo tranquilo. Prueba de algo que casi había terminado. Y frente al hombre, todo lo demás ya había sido decidido. Porque la crueldad, cuando cruzaba cierta línea, no se corregía. Se borraba. Completamente. La señal en la puerta no se quitó. No de inmediato. Se quedó ahí durante semanas. Una hoja de papel blanco pegada en el vidrio. Los bordes rizándose levemente donde el frío tocaba el adhesivo. Cerrado pendiente de investigación. La gente dejó de entrar. Luego dejaron de aminorar el paso. Luego, con el tiempo, dejaron de mirarlo. El restaurante se convirtió en otro espacio oscuro en una calle llena de lugares que ya habían sido olvidados. Pero lo que había pasado adentro no fue olvidado. No por las personas que habían visto las imágenes, no por las que tenían sus nombres ahora atados a esto, y no por la mujer. La habitación del hospital era tranquila de una manera diferente a como lo había sido el congelador. Esta quietud era cálida, controlada. El pitido constante del monitor llenaba el espacio, no como advertencia, sino como tranquilidad, prueba. La mujer estaba despierta cuando la luz del sol tocó por primera vez el borde de la ventana. No del todo, no de una vez. Los ojos de la mujer se abrieron lentamente, ajustándose a la luz, a la calidez, a la ausencia del frío que una vez había sentido que nunca dejaría su cuerpo. Por un momento, la mujer no se movió, no habló. Solo yació ahí, respirando, adentro, afuera, cada respiración más profunda que la anterior. Los recuerdos volvieron en fragmentos, la cocina, la puerta, el frío, luego unos brazos, una voz. Quédate conmigo. Los dedos de la mujer se movieron ligeramente contra la manta. Viva. La mujer todavía estaba aquí. Una enfermera lo notó. Hey, dijo la enfermera suavemente, acercándose. Estás despierta. La mujer giró la cabeza lo suficiente para mirar a la enfermera. La voz de la mujer no llegó fácilmente. ¿Qué pasó? La enfermera vaciló por un segundo, no porque no supiera, sino porque estaba decidiendo cuánto decir. ¿Estás segura?, respondió la enfermera en cambio. Eso es lo que importa, segura. La palabra se sentía desconocida, como algo que la mujer no había usado en mucho tiempo. Pasaron días, lentamente, con cuidado. La fuerza de la mujer volvió en pedazos, primero sentarse, luego estar de pie, luego caminar, un paso a la vez, el suelo firme bajo sus pies. Los médicos lo llamaron recuperación, pero se sentía como otra cosa,
como regresar a sí misma, a una versión de la mujer que había sido enterrada bajo el agotamiento y la aceptación silenciosa y la necesidad constante de aguantar. Vinieron visitantes, no muchos. Una mujer de la oficina legal. Una conversación tranquila sobre lo que había pasado, sobre lo que pasaría después. No tendrás que volver allí, dijo la mujer del servicio legal. La mujer asintió. La mujer no había planeado hacerlo. Tampoco estarás manejando esto sola, agregó la mujer del servicio legal. Esa parte fue más difícil de creer. Pero la mujer no discutió. Porque por primera vez en mucho tiempo la mujer no tenía que hacerlo. El restaurante nunca volvió a abrir. La señal fue reemplazada con el tiempo. Luego las ventanas se despejaron. Luego llegaron nuevas personas. Pero ya no era el mismo lugar. No podía serlo. Demasiado había quedado atrás en esas paredes. El nombre de Rick apareció en lugares que Rick no podía evitar. Registros judiciales, informes, cosas que lo seguían, el tipo que no se desvanece con el tiempo. Jason y Mark aprendieron algo también. No de una manera de la que pudieran reírse, no de una manera que pudieran ignorar. Porque las consecuencias, cuando finalmente llegaron, no llegaron con advertencia. Llegaron con peso. Y se quedaron. La mujer dejó el hospital 2 semanas después. El aire afuera se sentía diferente. Más frío que adentro. Pero no el mismo tipo de frío. Este frío no le llegaba hasta los huesos. Se quedó donde debía. La mujer se quedó en la acera por un momento, el abrigo jalado apretado alrededor de ella, el aliento visible en el aire. Luego dio un paso adelante. Y luego otro. La vida de la mujer no se transformó de la noche a la mañana. No se volvió fácil. Pero volvió a ser suya. La mujer encontró un trabajo más pequeño, un lugar más tranquilo. Uno donde las voces no subían sin razón, donde los errores se corregían, no se castigaban, donde está bien no tenía que ser la única respuesta que la mujer daba. A veces la mujer todavía se sorprendía a sí misma moviéndose con demasiado cuidado, disculpándose demasiado rápido. Pero se fue apagando. Lentamente. Como algo que se había desaprendido. Una tarde, semanas después, la mujer pasó por la calle donde había estado el viejo restaurante. La mujer no se detuvo. La mujer no necesitaba hacerlo. Porque lo que fuera que había quedado ahí ya no era suyo para cargar. Al otro lado de la calle, un auto estaba estacionado por un momento más de lo necesario. Adentro, un hombre miraba, no de cerca, no obviamente, solo lo suficiente. El hombre vio a la mujer caminar, vio la manera en que los hombros de la mujer ya no estaban curvados hacia adentro, vio la manera en que la mujer no miraba por encima del hombro cada pocos pasos, vio la manera en que seguía adelante. Eso era suficiente. El hombre no salió del auto, no llamó a la mujer por su nombre, no se dio a conocer. Porque esto nunca fue sobre ser visto. Fue sobre asegurarse de que la mujer pudiera hacerlo. El hombre puso el auto en marcha, se alejó de la acera, y desapareció en el flujo de la ciudad como si nunca hubiera estado ahí. La mujer siguió caminando. La mujer no sabía el nombre del hombre, no sabía quién era ni qué había hecho más allá de ese único momento. Todo lo que la mujer sabía era que alguien había abierto una puerta cuando nadie más lo había hecho. Y a veces eso era suficiente para cambiarlo todo. Porque la amabilidad, la real, la callada que no pide reconocimiento, que no se da a conocer, no parece debilidad. Parece alguien que se detiene cuando todos los demás siguen caminando. Y la crueldad siempre cree que puede esconderse en los chistes, en el silencio, en los espacios donde se supone que nadie está mirando. Pero no puede. No para siempre. Porque tarde o temprano alguien abre la puerta, y cuando lo hacen, todo cambia.